lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos, gracias. Tenemos una bonita mañana, ¿eh? Cielo despejado en la capital de los ecuatorianos a esta hora. ¿Cómo está la temperatura ambiente, querida audiencia? En Quito a esta hora de la mañana, veamos, actualicemos, 9 grados centígrados. O sea, la misma temperatura de hace más o menos una hora. Bueno, a ver, parece que hay una nueva polémica entre el gobierno y la Asamblea. A partir de esta resolución que fue aprobada durante la jornada del martes en el Pleno de la Asamblea Nacional, una resolución con 103 votos a favor, que implicaba un pronunciamiento institucional de la legislatura respecto del informe de la Nación que el 24 de mayo pasado presentó el presidente Lasso. El Parlamento ha determinado el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Gobierno por parte del presidente de la República. Eso decía el artículo 1. En el artículo 2 disponía el envío de la presente resolución tanto a la presidencia cuanto a otros organismos. Y que esa resolución entrará en vigencia inmediatamente. Por cierto, en la resolución no dice nada de iniciar un juicio político ni de destituir al presidente de la República, porque además el incumplimiento del plan de gobierno, si uno revisa la Constitución, y yo les mostré ayer lo que dicen los artículos 129 y 130 de la Constitución, no establecen como causal ni de juicio político ni de destitución del presidente el incumplimiento del plan de gobierno. Pero claro, esa sí es una causal, un argumento para que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de sus derechos constitucionales, pueda plantear la revocatoria de mandato, que es una figura totalmente distinta. Pero entramos en materia, porque digo, sobre esto el Ejecutivo ha reaccionado y aparece otra vez, para variar, el fantasma de la muerte cruzada. Belkis, ¿cuántas veces se ha hablado de muerte cruzada en los últimos Mira que a lo largo 16 del meses? Tiempo que hemos tenido aquí en este espacio lo hemos abordado en múltiples ocasiones. Claro, desde septiembre del año pasado. Se viene hablando recurrentemente y digo, ahora hay que leer el comunicado del Ministerio del Interior emitido la noche del mismo martes, donde dejó entrever justamente la aplicación del 148 de la Constitución, que habla de la capacidad constitucional del presidente de disolver por una sola vez la Asamblea. Es un tema del cual se ha hablado recurrentemente. ¿Qué opina Mireya Pazmiño? Le quiero agradecer a la asambleísta bolivarense, integrante de Pachacutic y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo reacciona frente, a su vez, a estas reacciones generadas por el Ejecutivo que retoma el fantasma de la muerte cruzada? Legisladora, bienvenida, qué gusto. Buenos días, muchas gracias Fabricio, Belkis, qué gusto estar acá. Un saludo a todos los ecuatorianos, a mi provincia de Bolívar. Bueno, el presidente está acostumbrado a salir a dar estas declaraciones amenazantes siempre que la Asamblea Nacional está haciendo o cumpliendo con su trabajo. En este espacio, cuando se ha sacado ya el informe y evidencia claramente el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y que puede ser utilizado por cualquiera de los ecuatorianos para poder pedir la revocatoria del mandato, el presidente, como siempre, busca que la Asamblea esté desprestigiada o de manera amenazante para que luego pretenda nuevamente o querer tomar el control de la Asamblea Nacional. Yo creo que la fuerza política que existe en la Asamblea Nacional ha evidenciado que estamos cumpliendo con nuestra labor. Estamos nosotros poniendo una barrera para que el presidente de la República nuevamente o pretenda seguir tratando de minimizar el Estado, de dañar, de acabar con el Estado. Que solamente él responde a un cierto grupo, ¿sí?, económico, y no responde a todos los ecuatorianos. Ese es el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional, y a ese trabajo lo está amenazando, lo está desprestigiando constantemente, siempre busca un chivo expiatorio para su inacción, para su incapacidad, para su ineptitud, para su falta de agenda, para el incumplimiento ahora del Plan Nacional de Desarrollo. Asambleísta, bienvenida nuevamente, buenos días. Pero partamos de la esencia misma de esta resolución aprobada por la Asamblea Nacional, porque su contenido, como hemos visto, ha sido cuestionado por diferentes sectores, más allá del pronunciamiento del presidente de la República, en el sentido de que no tiene ningún efecto jurídico. Usted nos ha dicho, a partir de esta resolución, cualquier ciudadano puede solicitar la revocatoria de mandato. Sin embargo, no es que este constituya un requisito como tal para impulsar un proceso como ese. Entonces, ¿qué es lo que se pretendió en esencia con esta resolución? Cuando el presidente de la República, entre otros aspectos, dijo que lo que tiene la Asamblea es un ánimo de obstaculizar y entorpecer el trabajo del gobierno. ¿Cómo responden ustedes? ¿Cuál es el trabajo que ha presentado el gobierno? Nosotros estamos indicando no hay ningún trabajo.
no ha cumplido las metas que él mismo se ha puesto, aparte que el Plan Nacional de Desarrollo lo entregó a destiempo en la Asamblea Nacional. Eso estamos evidenciando, que no hay políticas públicas, que no hay ninguna gestión que haga el presidente para poder mitigar todo lo que estamos viviendo los ecuatorianos. La falta de seguridad, la falta de educación, la falta de medicinas, de salud en el país. Y eso se está evidenciando desde la Asamblea Nacional. O sea, en 4 meses y medio que se tomaron para analizar el informe de la Nación del presidente, ustedes determinan que efectivamente no hay tal cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. No son 4 meses y medio. La comisión tuvo un plazo de 30 días, ¿sí? Y en ese plazo cumplió, entregó el informe a presidencia de la Asamblea. Recuerde que al principio teníamos nosotros como presidenta a Guadalupe Llori, que lo cogió y lo archivó, ese informe que presentó a tiempo. Cuando hablo yo de 4 meses y medio, me refiero a desde el día que presenta el presidente de la República, el 24 de mayo del nosotros sacamos pasado. A los 30 días de lo que presentó el presidente el informe y estaba ya en presidencia. No lo ponían para debate. Por eso el proyecto de resolución tiene fecha de junio. Así es. Porque uno revisando el borrador del proyecto de resolución dice junio, es por eso. Así es. O sea, fue Guadalupe Llori la que impidió que se tramite o se conozca ese informe por parte del Pleno con anterioridad. Bueno, eso hay. Me parece una buena que aclaración la analizar. suya. Así es. No, No me es parece que una aclaración. se demoró Yo pensaba 4 que se demoraron 4 meses y medio, créame. O sea, y yo decía, ¿de dónde está el sentido de oportunidad? ¿Cómo se demoran 4 meses y medio para analizar el informe de la Nación del presidente? Usted me da un dato que es revelador. Sí, nosotros entregamos a tiempo, teníamos 30 días para analizar el informe y ese tiempo se cumplió desde la Comisión de Régimen Económico. Lo que no se hayan puesto para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional ya corresponde a los presidentes. Primero la presidenta Guadalupe Llori y ahora ya lo ha puesto en el orden del día el presidente Saquicel. Y quizá hayan cifras, asambleísta, en términos generales, evidentemente, ¿cómo fue este proceso de análisis y evaluación para determinar ese incumplimiento? Digamos, por sectores, en cuanto a inversión, ¿cuáles fueron los aspectos que determinó justamente la comisión para llegar a esa conclusión? Bueno, se llevó a cabo 5 aspectos: lo económico, sí, educación. También lo llevamos lo que es en cuanto a salud, la parte social, y en ese sentido se revisó la información que envió el presidente. Recordemos que el informe era prácticamente un relato, no tenía respaldo a su relato que lo daba. Una suerte de anexos, quizá que vayan... No lo teníamos, no había datos. Y eso nos tocó pedir a sus colaboradores, ¿no? A los ministros de gobierno. Algunos nos enviaron información, pero muchos no enviaron ninguna clase de información para nosotros poder sacar este informe. No había datos, no había estadísticas, no había absolutamente nada. Niveles Lo que de contaba es que porcentaje, por Pepito, ejemplo, para ir a la escuela, tiene que ir caminando y tiene que caminar 3, 4 horas, y por eso vamos a abrir ahora las escuelas que estén cercanas, las escuelas unidocentes, porque Pepito no puede caminar 3 horas. Eso, exactamente así, como lo acabo de decir, en esa forma era el informe que el presidente presentaba a la Asamblea Nacional y que presentaba para todos los ecuatorianos. porcentajes de niveles de cumplimiento, nada. Absolutamente nada. Y eso tuvimos que pedir a los ministerios y sacar nosotros, prácticamente darle haciendo el trabajo o el informe para ver si ha cumplido o no ha cumplido las metas en su Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, hay algo que me llama la atención. Usted me ha aclarado el panorama, porque como le decía, pues, a mí me llamó la atención que 4 meses y medio después la Asamblea recién se pronunció. Usted me dijo, dentro de los 30 días, la Comisión de Régimen Económico presentó el informe, pero el informe quedó allí. Pero estamos hablando de que Guadalupe Llori fue destituida el 31 de mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, hasta que llegamos al 4 de octubre, cuando finalmente se pronunciaron. Allí la responsabilidad es del actual presidente de la Asamblea, no de la señora Llori. No, pero ¿dónde estaba ese informe, no? Pero esa es responsabilidad del señor Saquicela, no de la señora Llori. Así es, pero lo que pasa es que ¿qué es todo lo que tenía la señora Guadalupe Llori archivado? Eso habrá que preguntar también al presidente. Si le hizo una entrega de todos los informes que se entregaron, todos los proyectos de ley que están también para ser debatidos, el control político, entonces eso ya es, así es. Recuerde que no fue nada común como salió la señora, siempre estaba aferrada a su puesto, a su cargo, cuando la noche que fue destituida, de igual manera no habían las llaves, no había nadie quien se haga responsable de entregar la presidencia al actual presidente. Ahora, acá me envía una pregunta que creo que es interesantísima.
Y le voy a plantear esa pregunta a Mireya Pazmiño. En el informe de la comisión que usted preside y que determinó el incumplimiento del plan de gobierno del presidente de la República en lo que va de su mandato, ¿por qué no se incorporó una moción para que el Pleno de la Asamblea resuelva sobre la exigencia para que el primer mandatario, por ejemplo, presente su renuncia toda vez que la Asamblea fiscalice, entre otras, a la función ejecutiva? Si bien es cierto, las renuncias son voluntarias, porque el presidente no es que está obligado a renunciar, hubiese tenido un efecto político diferente. Digamos, este es un aporte tal vez de uno de nuestros oyentes político sobre esto. ¿Se pensó en poner algo más contundente como esto que plantea el oyente en el documento? Bueno, se pensó poner algunas cosas, ¿no? Pero usted sabe que siempre va a haber el diálogo, el debate. No solamente es Mireya Pazmiño o el voto de Mireya Pazmiño, necesitamos el voto de la mayoría absoluta en el Pleno de la Asamblea Nacional para aprobar una resolución o para aprobar el informe. En ese sentido se habló con todos los asambleístas luego que presenté yo la resolución, pero ustedes dicen no hay que politizar muchas cosas, ¿sí? En ese sentido, la Asamblea no ha tratado de politizar tampoco ningún informe o ninguna resolución. Se evidencia el incumplimiento, se evidencia lo que el señor es incapaz de hacer o de gobernar el país. Lo que pasa, perdóneme que le interrumpa, no se trata de politizar. La Asamblea es un organismo político. Correcto. Yo sé, es un organismo político, pero siempre están hablando de politiquería. Mire lo que pasó con el caso de María Belén Bernal. El hecho de que la Asamblea Nacional va a llevar un control político ya lo estaba desde el gobierno, que vienen estas cosas también, ¿no? Y algunos medios de comunicación que reflejan eso o que hacen evidenciar que la Asamblea Nacional está haciendo politiquería. Y esos son la mayoría de los medios. Sí, pero no todos. A mí me parece, no todos. A mí me parece que es correcto dentro del ejercicio de la fiscalización. Pero, por ejemplo, esto sí lo dije públicamente a asambleísta Pazmiño, a mí no me pareció el contenido de buena parte de las intervenciones de los legisladores en el curso de la sesión de la Asamblea Nacional, porque evidentemente ahí había una carga que iba más allá del rol político que tiene la Asamblea Nacional. O sea, usted sabe cómo se manejan muchas veces las intervenciones de los legisladores, pero la Asamblea tiene la obligación constitucional de fiscalizar y está bien que lo haga. Y eso estamos haciendo, y ese control lo estamos haciendo también. Y en el control se está evidenciando el incumplimiento. Nosotros no podemos estar exigiendo al presidente, ya se lo ha hecho, se lo ha dicho varias veces al señor presidente, se le ha exhortado. También recuerde que la ciudadanía está cansada de los exhortos porque el presidente no hace caso. Salió una resolución en cuanto a la seguridad. Cuando pasó todo este problema carcelario y que todavía lo seguimos teniendo, luego salió una resolución que hizo la Comisión de Soberanía y Seguridad. Y en el Pleno de la Asamblea Nacional salió una resolución con recomendaciones, con conclusiones, pero hasta el día de hoy el presidente no lo ha acatado ninguna de aquellas. Y ahora en el Pleno estamos evidenciando el incumplimiento de funciones, que es nuestro trabajo. Y eso se está reflejando, que sepan los ecuatorianos que tenemos un presidente incapaz. Luego veamos cuáles son las situaciones políticas que se den, si se aplica o no se aplica un juicio político, si se aplica o no se aplica lo que pasó también en junio, ¿no? Recuerde usted que se intentó aplicar el artículo 130 por grave crisis interna. Claro, pero ese es el 130 y pero si usted revisa la Constitución, si uno revisa el 129 que habla de juicio político, no existe la causal de incumplimiento de funciones para llevar a juicio político al presidente de la República. Hay otras causales, son tres causales totalmente distintas. Y si uno revisa el 130 de la Constitución, que ya lo aplicaron en junio pasado. No estaba aplicado, intentamos aplicarlo. Digamos, echaron mano de esa prerrogativa constitucional. Ahí se habla, por ejemplo, del número 2 que dice grave crisis interna o grave crisis política o conmoción interna. Finalmente no hubo votos para destituir al presidente, pero tampoco se habla del incumplimiento. O sea, ustedes no tendrían margen ni para enjuiciar políticamente ni para destituir al presidente por incumplimiento de su plan de gobierno o asambleísta. Según esta resolución, no cabe. Entiendo que por eso no le incluyeron. Pero recuerde todo lo que está pasando en el país. Pero son otras causales distintas. Son otras causales. Lo que sale es solamente evidenciar que no tenemos presidente. Eso es lo que estamos evidenciando desde la Asamblea Nacional. No tenemos nosotros un presidente que pueda o que tenga la capacidad para gobernar. Y permítame en ese sentido, asambleísta, insistir. En este afán de no politizar, como usted ha dicho, ¿se entiende entonces que la tarea de la Asamblea Nacional a propósito de este tema puntual y de lo que ustedes debatieron quedó allí? En el hecho de evidenciar únicamente el incumplimiento, más allá de eso, no hay ninguna otra acción que desde el legislativo se pueda impulsar, es decir, más allá de evidenciarlo ante la ciudadanía. No, nosotros no que lo tomen como politiquería.
Politizarlo, sí, somos políticos, como dice, desde la Asamblea Nacional se maneja la parte política y no es que queda ahí, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, tenemos que seguir haciendo el control político. ¿Qué implicará eso de aquí en más, luego de la aprobación de esta resolución? Tenemos que ver qué es lo que están haciendo el resto de sus colaboradores, ¿no? ¿Qué están haciendo los ministros? ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo con su trabajo? Y ver qué es lo que está pasando en el país. Como le dije, estamos ya bajo una crisis interna. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad? A ver, ahí, por ejemplo... Eso sí es algo bastante delicado de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Ahí quiero entenderle, Mireya, el comentario que usted acaba de hacer. O sea, entendiendo, insisto, que ni el 129 ni el 130 de la Constitución establecen como causal ni de juicio político ni de destitución el incumplimiento del plan de funciones del presidente de la República. Ustedes están pensando, algunos sectores políticos están pensando en activar otra vez el 130 numeral 2 de la Constitución, invocando grave crisis política o conmoción interna para intentar otra vez destituir al presidente Lasso. ¿Lo están pensando? No se ha pensado. No ha habido todavía ninguna clase de conversaciones. Acercamiento sí, entre de bancadas. acuerdos entre bancadas, no, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar durante todo este tiempo de lo que estamos viviendo, como tenemos a un gobierno que solamente evidencia que no tenemos ningún plan, que no hay políticas para respetar los derechos humanos, sí, no, prácticamente nos están matando. No tenemos libertad para salir, sino que es con miedo. Estamos todos los ecuatorianos viviendo en un país con miedo, en un estado en que tratan de minimizar y solamente tomarse el poder ciertos grupos económicos. Eso es lo que se está evidenciando y puede haber, luego en algún momento se puede llegar a esos acuerdos. Pero en este momento no hay ningún tipo de diálogo en ese sentido. En este momento no hay ningún acuerdo ni diálogos tampoco en la mayoría que está en la Asamblea Nacional. Todavía no se ha pensado en esas cosas. Su postura ante una eventual muerte cruzada, volviendo a la pregunta original al inicio de esta entrevista. Claro, si me permites, es porque el propio gobierno, a mí me extrañó, y lo comenté ayer, correcto, a mí me extrañó el contenido del comunicado del Ministerio de Gobierno, porque creo que fue exagerado. Ya hablaban de aplicar el 148, o sea, uno lee entre líneas ese comunicado que es una amenaza velada a la Asamblea, otra vez con el fantasma de la disolución vía muerte cruzada, asambleísta Pazmiño. Bueno, él puede hacerlo, no está en sus atribuciones y creo que la mayoría ya estamos queriendo de que por lo menos algo de lo que diga el presidente lo cumpla, porque hasta ahora su palabra no vale absolutamente nada. Así sea la disolución de la Asamblea. Si viene la disolución de la Asamblea, recuerde también que él tendrá 6 meses para gobernar y tendrá que irse, y ya no tendremos que aguantar o soportar esta inacción, esta falta de respeto a veces a todos los ecuatorianos que le dieron el voto por su propuesta de gobierno, y hasta ahora no hemos tenido absolutamente nada. En 6 meses, si el señor presidente necesita o piensa que debe activar esto, que lo active. Pero en la Asamblea Nacional seguiremos haciendo nuestro trabajo y nuestro control político. Ahora, revisando, salgamos del ámbito de la Constitución, del ámbito de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley de Participación Ciudadana. Tiene un artículo sobre la revocatoria de mandato, y la Ley de Participación Ciudadana sí establece el incumplimiento del plan de gobierno como un argumento a través del cual cualquier colectivo, ciudadano o ciudadana, pueda presentar, ejerciendo su derecho constitucional, un pedido de revocatoria al Consejo Nacional Electoral. Le pregunto, ¿esta resolución aprobada el martes por la Asamblea Nacional podría allanar el camino para esta otra figura que, claro, es un procedimiento mucho más complejo porque tiene que ser aprobada por la autoridad electoral? Si la autoridad electoral da paso, tiene que entregar los formularios para la recolección de firmas. Se abre un plazo de 180 días para recoger más de 2 millones de firmas, que no es una cuestión tan fácil ni tan sencilla como alguien podría pensar. Y de allí, luego de validar las firmas, la autoridad electoral tendrá que convocar a la consulta o al referéndum revocatorio de mandato. ¿Ese es el camino? O sea, ¿esta resolución podría allanar ese otro camino que es el de la revocatoria, Mireya? Claro que sí. Recuerde que ya intentaron esto en el Consejo Nacional Electoral, y lo que se pronunció el Consejo fue que no se evidenciaba el incumplimiento de funciones. Con esta resolución se está evidenciando eso y cualquier ciudadano puede activarlo, ¿no? Ese es el procedimiento que debe seguir. Dice claramente, para pedir la revocatoria del mandato debe haber incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo o incumplimiento de la propuesta de trabajo del presidente que presentó al CNE. Y en la Asamblea Nacional lo evidenciaron, está una resolución que claramente dice incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué esa parte de la revocatoria no la incluyeron en la resolución? No se pensó tal vez en que dentro de la resolución, en uno de los artículos, una vez que se determine el cumplimiento, por ejemplo,
plantear que esa resolución vaya al Consejo Nacional Electoral para que sirva, o al Tribunal Contencioso Electoral para que sirva como insumo del proceso revocatorio que está llevando adelante un colectivo? O sea, ¿eso no había cómo incluir? Está que vaya para el Consejo Nacional Electoral. Ahí dice claramente incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo al plan de trabajo que presenta el presidente en el Consejo Nacional Electoral. Una de las instituciones para donde enviar esta resolución, luego el punto 2, es el Consejo Nacional Electoral. Entonces está ahí, no hace falta decir esto es... O sea, cada institución debe cumplir con su trabajo. La Asamblea cumplió con sacar la resolución y evidenciando el incumplimiento de funciones. Tendrá que cualquier ciudadano de igual manera presentar estas pruebas que necesita, seguir el procedimiento, y el CNE tendrá que ver y revisar, ¿no? Es una resolución, está evidenciado el incumplimiento, pues tendría que dar paso. Ya no podría entorpecer o decir, indíqueme más pruebas o más documentos del incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Está evidenciado, está en la resolución, sacó y aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces, seguir solamente ya el resto del procedimiento. Correcto, asambleísta. Ya me queda claro este tema y quiero pasar a otro brevemente, aprovechando estos minutos, a propósito del trabajo de la Comisión Ocasional que se creó para investigar el femicidio de María Belén Bernal. Ayer sesionaron, entiendo que ya definieron su plan de trabajo, está prevista la convocatoria a varias autoridades del gobierno para comparecer ante esta mesa. ¿No descartan convocar también al presidente de la República? Yo pedí el día de ayer la convocatoria al presidente de la República, estará para el día de mañana. A las 9 de la mañana va a comparecer la madre de María Belén Bernal. A las 10 de la mañana el presidente de la República como el principal responsable de la seguridad de todos los ciudadanos, y luego el ministro de Gobierno. ¿Ya le notificaron al presidente de la República de esta decisión de la comisión? Sí, así es, está notificado ya. Esperemos que el día de mañana vaya y de cuáles son las políticas que ha tomado respecto a la seguridad, respecto a la equidad de género, respecto también a este crimen, a este femicidio que ha suscitado dentro de una institución policial. Entonces, ojalá vaya, o no sé, parece que últimamente tenemos un gobierno de, como él lo dice, ¿no? La palabra que él siempre, simbólico. Entonces ahora esperemos no tener un presidente simbólico que esté compareciendo en el día de mañana para este caso. Este caso es algo muy delicado y creo que debería dar la cara al señor presidente. ¿Les ha respondido el Ejecutivo al presidente? Hasta el momento no hay ninguna respuesta. O sea, no saben si va a ir. No sabemos. Pero si no enviar un delegado. Eso iba a decir. Ajá. Bueno, está también convocado el ministro de Gobierno, ¿no? Entonces no sé a qué delegado vaya a enviar. Pero yo creo que en este caso no necesitamos delegados, necesitamos que estés el presidente. Y yo insistiré, si manda un delegado que no sea aceptado y que se convoque para una nueva fecha, que estés el presidente de la República. Ahora, usted nos decía que van a empezar a las 9 con el testimonio de la señora Elizabeth Otavalo. Otra vez. O sea, ella estuvo 3 veces. Sí, yo sé, Fabricio, y todo el mundo dice que no hay que revictimizarle, pero ella ha solicitado, ella ha pedido que sea escuchado en esta comisión y tenemos que escucharlo. No podemos negarlo a un pedido que nos hace ella directamente. Luego de que tengan las comparecencias el día de mañana, ¿cuántos días más de comparecencias va a haber? ¿Cómo está la planificación? Tenemos para tres fechas las comparecencias, porque hay algunas autoridades también, el comandante general de policía, hay el responsable de talento humano, quienes estuvieron de guardias o de guías esta noche. Tenemos algunos ministerios, el ministro del Interior, el exministro también se le ha pedido la comparecencia que se hace ahí, el secretario de Seguridad Social, que es Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos y también algunos especialistas en derechos humanos. Entonces tenemos para 3 fechas lo que son las comparecencias. También tenemos una visita in situ en la escuela de policía, sí, tanto al inicio, que será el 13 de octubre, como también al final, ya cuando se tenga prácticamente el borrador del informe. ¿Qué sería tentativamente para qué fecha luego de todo este proceso? El informe estaría saliendo los primeros días del mes de noviembre. Mire, y con esto cierro. ¿Qué va a pasar con el tema del juicio político al Consejo de la Judicatura? Yo no sé si es que ya en el horizonte está a retomar la sesión de votación de la moción de censura y destitución de 3 de los 4 vocales de la Judicatura. ¿Tiene algún conocimiento sobre eso? Bueno, esperemos que para la próxima semana estés en el Pleno de la Asamblea Nacional. Necesitamos ya ir despachando también todos estos juicios políticos, porque se viene el juicio al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, esperemos que esté para la próxima semana también, y todo lo que se está evidenciando, tanta
falta de independencia, de transparencia de todas estas instituciones, yo creo que ya merita también seguir con el proceso de fiscalización. Como le dije, ya está en las puertas también el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, y ahí también hay otro problema, el de la Comisión de Fiscalización. Es algo tan irrisorio también el comportamiento del presidente de esta comisión, que yo he pedido muchas de las veces que se debería hacer un control. Sale a decir que va a renunciar, va a presentar su renuncia, por fin reconoce su incapacidad, y luego que ya el país y todos los ecuatorianos han pedido que él nuevamente esté ahí. Entonces, esto también habrá que ver cómo se resuelve desde la Asamblea Nacional. Necesitamos una comisión que sea transparente, que sea imparcial y que resuelva de acuerdo a las pruebas presentadas, y eso no hemos tenido en la Comisión de Fiscalización. Está ahora a las puertas. ¿Qué es lo que pasó con el Consejo de la Judicatura? Dijo que eso no había ninguna responsabilidad, no había ningún acto de corrupción, y él pidió el archivo de ese juicio político. Y ahora viene el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, y hay que estar ahí vigilantes y pendientes qué es lo que está pasando, porque el señor ha evidenciado ser prácticamente uno de los empleados de gobierno, digo yo. ¿Usted cómo votó en la moción de censura y destitución de la Judicatura? A favor. ¿Usted votó a favor? A favor. ¿Y va a volver a votar a favor? Claro que sí. Me parece pertinente su aclaración, porque algún internauta decía que usted no apoyó el juicio político. Claro que Me parece sí. pertinente su aclaración. Mireya, gracias por el tiempo. Muy amable. A usted, Fabricio. Gracias. Por visitarnos aquí en la estación, a Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachacuti por la provincia de Bolívar, presidenta de la Comisión Legislativa de Régimen Económico e integrante de la Comisión Ocasional que investiga el femicidio de María Belén Bernal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.